Otro tema que ha sido y es de discusión económica hoy día central en nuestro país, el tema de las pensiones. Comenzó la fase final para que se logre un acuerdo por la reforma de pensiones en la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta del Senado, y el gobierno participó esta jornada en el encuentro ciudadano Chile merece mejores pensiones, instancia que busca reforzar, generar apoyo para la iniciativa del Ejecutivo. Pamela Raya está en el lugar y nos cuenta más. Pame, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Fue un multitudinario encuentro con mujeres aquí en la comuna de Maipú, en el que participaron importantes figuras del oficialismo. Por ejemplo, el alcalde Bodanovich, uno de los mejores evaluados, y también, como lo hizo en otras ocasiones, la presidenta Michelle Bachelet. La expresidenta Michelle Bachelet, en una actividad encabezada por el presidente Gabriel Boric, al que asistieron, por supuesto, que la ministra del Trabajo, pero también varios representantes del oficialismo, del Parlamento, entre ellos también el Partido Comunista. Una semana clave, decías tú, Andrés, sobre todo porque acá la ministra Jara fue bastante clara en decir que ya en los próximos días se comienzan a reanudar las conversaciones con la oposición. Recordemos que la reforma de las pensiones está bastante enfrancada, no se pueden lograr acuerdos, y los dos puntos que quizás son la piedra de tope es el 6% de la cotización adicional y también lo que tiene que ver con la división de la industria. Pues bien, aquí entonces es donde se plantearon todos los puntos. Decía la ministra Jara, es que ya el miércoles se deberían estar presentando, esperan ellos, en las indicaciones en el Senado para comenzar a avanzar en la tramitación de este proyecto. Pero antes de profundizar en aquello, me gustaría que escucháramos las palabras del presidente Gabriel Boric a propósito, dice él, de la desinformación que ha ocurrido. Hace hincapié, y esto hay que recordar, que ha habido críticas del oficialismo cuando dicen que acá parece que no se está hablando de no más AFP, sino que se está apoyando a las AFP. Pues bien, el presidente Boric ha sido bastante claro en decir que eso no es así. Escuchemos las palabras del mandatario. Y que nosotros hoy día no confiamos en las AFP. Y por lo tanto hemos planteado modificaciones. Hay quienes confían en las AFP, está bien, es parte de la democracia. Es parte de la democracia. Pero vamos a hacer modificaciones profundas al sistema, bajar las comisiones, generar una división de la industria, para que no sigan abusando como han abusado todo este tiempo. Y desde acá le decimos muy claro a las AFP que dejen de desinformar. Dejen de desinformar, decía el presidente, a propósito de algunas campañas que se han dado a conocer en algunos medios, diferentes medios que han tenido acceso a las AFP. Bueno, yo les decía, los acuerdos son claves, todavía no se consiguen, y lo cierto es que al menos según el cronograma, decía la ministra Jara, ya todo debería quedar zanjado. Esperan en la Comisión del Senado que pasara a la Cámara de Diputados y que esperan que no pase a comisión mixta, porque esto podría retrasar aún más este debate que ya ha sido bastante encendido, que recordemos incluso tuvo ahí voces del Partido Comunista que decían que se debería retirar el proyecto porque no tenía finalmente los fundamentos iniciales de parte del gobierno. Después se plegaron críticas de otros sectores del oficialismo. El punto es que al menos en esta actividad hubo un apoyo transversal. El acuerdo es clave, y eso mismo decía incluso la expresidenta Michelle Bachelet. Yo les decía, no es primera vez que participa de un encuentro relacionado con la reforma de las pensiones, que comenzó a tramitarse de hecho en su gobierno en el año 2008, cuando ahí se empezaron ya a hacer cambios. Así que llamado a los acuerdos. ¿Qué pasa con los acuerdos? ¿Será total? ¿Será parcial? Bueno, escuchemos a la expresidenta y también a la ministra del Trabajo. Quienes hemos estado o estamos o están en la política, tenemos que siempre apostar al diálogo. La manera de enfrentar las diferencias es a través del diálogo, porque eso además nos mejora nuestra convivencia y fortalece nuestra democracia, y no podemos perder más tiempo. Por eso que espero mañana, con esta fuerza de aquí que está recibiendo ministra, se logre llegar a un acuerdo y se logre votar esta semana una reforma que de verdad le mejore las pensiones y la vida a la gente. Esta negociación no ha terminado. Y es bien posible que, aunque tenemos ya algunos avances, no logremos un acuerdo completo, sino más bien un acuerdo parcial. Y para que ese acuerdo parcial tenga sentido, debe contemplar, en primer lugar, que las pensiones suban no solo en 20 años más, sino que también ahora.
Sí, Pame, aquí hay varios elementos a tomar en consideración. Recordemos, tú lo mencionabas, se invita a la presidenta Bachelet porque con la presidenta Bachelet el año 2008 se crea el pilar solidario. En nuestro país solamente había un pilar contributivo, lo que poníamos todos los chilenos de nuestra cuenta al sistema de AFP. Se crea el pilar solidario que tiene como segunda patita importante la creación de la PGU, esto a principios del año 2020 en las postrimerías del segundo gobierno del presidente Piñera. Y aquí lo que pone el énfasis el gobierno es que por primera vez se le pueden hacer cambios al pilar contributivo del sistema, porque al pilar solidario, que es lo que viene de impuestos, lo que viene de solidaridad desde impuestos, se le han hecho muchos cambios y se agradecen, pero aquí no se le han hecho un solo cambio al sistema contributivo, que es, por ejemplo, y lo decía el presidente, antes lo había manifestado en Twitter, es distinto verlo, obviamente explicando el presidente en el micrófono, pero es ponerle más competencia al sistema, que entren más empresas que le puedan competir a las AFP de diversa forma, que por ejemplo la empresa que pague la pensión o que te cobre la comisión no sea la misma la que invierte esos dineros, lo que tú cotizas mes a mes. Es un poco lo que se quiere introducir de parte del gobierno, es parte de la discusión, que es hacer cambios al pilar contributivo que se ha mantenido prácticamente inalterable los últimos 45 años. Sí, por supuesto la discusión que está por el 6%, recordemos que de parte de la oposición dicen que al menos a este fondo común debería un 0,5 y todo el resto finalmente a lo que es personal. Sin embargo, de parte del gobierno ya han dicho que podría ser 3 y 3 con diferencias, por ejemplo, dinero destinado a las mujeres, entre otros puntos. Lo cierto es que estos podrían ser días cruciales para ver si se avanza o no se avanza en un acuerdo. La ministra ya decía esto puede ser parcial y ya el miércoles quizás deberíamos tener novedades porque señalaba ella, ahí se cierra la agenda finalmente en la Comisión de Trabajo del Senado y esperan tener ahí las indicaciones a propósito, por supuesto, de la mesa técnica que se trabajó y que hizo recomendaciones, así que habrá que estar bien atentos a ver si se avanza o no se avanza en este acuerdo que ha estado bien entrampado y ha generado varias diferencias, incluso en el interior del mismo oficialismo. Llevamos 20 años discutiendo una reforma de pensiones, llevamos 3 proyectos, este es el tercero, ya 2 fallidos, sería impúdico no llegar a un acuerdo. Pamela Araya, muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes.